Bueno, sesión 3, movimiento uniformemente acelerado. En las dos sesiones anteriores analizamos los sistemas de medición y vimos el movimiento uniforme. Ahora vamos a detallar el movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué significará movimiento uniformemente acelerado? Acuérdense que cuando hago la pregunta sería bueno que pararan la ejecución y pensaran un poquito en ello. Luego, pues, lógicamente seguimos aquí en la explicación. Movimiento uniformemente acelerado significa que la aceleración es constante. La aceleración es constante. En el movimiento uniforme, lo que era constante era la velocidad. Aquí es la aceleración. Entonces, si partimos de ahí, analicemos cómo serían las gráficas de este movimiento, que es bastante interesante. Entonces, bueno, sí. Vamos a asumir en este caso, pues, el primer cuadrante, pero eso no significa que no pueda estar en el cuarto cuadrante. Lógicamente, como asumimos tiempos desde el origen, no tenemos en cuenta tiempos negativos. Velocidad en metros sobre segundo, tiempo en segundos, aceleración en metros segundo al cuadrado, tiempo en segundos. Bueno, yo sé que van a parar un momentico y van a tratar de hacer las gráficas a su manera de ver. Ok, partamos. La aceleración es constante, es decir, que la aceleración va a ser una línea horizontal, ¿cierto? Es constante, permanece siempre con la misma aceleración. Un movimiento que no tenga, que la aceleración cambie, varíe con el tiempo, pues se dice que es un movimiento acelerado simplemente. Ya no es uniforme, sino es uniformemente acelerado. Ok, entonces ahora, ¿cómo serían las gráficas de la velocidad y de la posición? Analicemos lo siguiente. Nosotros hemos dicho que partamos siempre, este recuerdo siempre nos va a servir para que nunca se nos olvide. Sabemos que la velocidad es el cambio de distancia sobre el cambio de tiempo. Ok, o sea, decimos que la velocidad en función del tiempo va a ser igual a la derivada de ¿quién? De la posición, ¿cierto? De prima, de t. Ok, sabemos que la aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. Es decir, que la aceleración en función del tiempo es igual al cambio de velocidad, o sea, a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En otras palabras, es la derivada de la velocidad. Ok, ahora bien, nosotros sabemos un proceso contrario es la integración, ¿cierto? El proceso o la operación inversa a la derivación es la integración. Ok, si yo conozco la aceleración, ¿cómo hago para llegar a la velocidad?
Exacto, integramos, ¿cierto? Pero en sí, ¿qué es la integración? La integración es el área bajo la curva. Entonces miremos lo siguiente. Si yo vaya en la integral de una constante, porque la aceleración es una constante, permanece constante, entonces digamos que es k, ¿cierto? En función del tiempo. ¿Qué nos va a dar así en forma sencilla? Pues la integral de una constante de k, pues k es una constante estable de la integral, y la integral de 1 por dt pues va a ser t, lógicamente más una constante. Conclusión, la gráfica de velocidad o la función velocidad nos tiene que dar una línea recta, ¿cierto? Pero no horizontal, ¿cierto? Oblicua. Si sabemos eso, entonces lógicamente la gráfica de la velocidad, partiendo de una velocidad inicial versus 0, tiene que ser una línea inclinada. ¿Hasta ahí de acuerdo? Ok. Entonces vamos a hacer, digamos que llegó hasta una velocidad final. Y lógicamente vamos a analizarla para un tiempo t. Un tiempo t general. Ok. Ahora bien, yo tengo que la función velocidad, línea recta, eso nos dio ¿quién? La velocidad, ¿cierto? Vamos a esperar que la velocidad sea una línea recta oblicua. Lo mismo, si yo sé la velocidad y quiero llegar a la posición, si sé la velocidad y quiero llegar a la posición a B, pues lógicamente hago el proceso contrario a la derivación, que es la integración. O sea, yo integro la función velocidad, que en este caso nos dio de esta manera. Es decir, yo tendría que integrar kt más c por dt, en términos generales. Estamos hablando aquí en términos generales. Esto nos va a dar que la integral de kt pues es kt cuadrado sobre 2. Y la integral de c es ct más una constante, llamémosla k sub 2. Aquí lo que me interesa es ver qué clase de gráfica nos va a dar. Esta gráfica lógicamente es una función, una ecuación cuadrática, una función cuadrática. O sea que gráficamente esto es una parábola. Es decir, tenemos que esperar que si la velocidad es positiva, entonces quiere decir que la gráfica de mi posición partiéndola desde el origen sería una parte de una parábola porque la función es cuadrática. Y si hacemos el proceso contrario nos vamos a dar cuenta que si yo derivo una cuadrática me va a dar una lineal y si derivo